¿Cuánto cuesta, por ejemplo, pintar a un familiar en una pared? Hablar de la cara de Atahualpa para mí es de mucho orgullo, mucho sentimiento, porque la cara de Atahualpa significó, o sea, el grupo Cayo Cartel me ofrece darme menos dinero de lo que se repartía, que no era tanto también, sino que era un tiempo donde el grupo estaba emergiendo Ujú. y los egos empezaron a salir, como diciendo, no, yo hago más, yo hago que sí, bueno, Chacho 26, aunque no tuve la oportunidad de conocerlo, pero creo que lo he visto ahí, él empezó en Monumental Studio también. También. Su primera grabación la hizo ahí con, si tú te quedas en la calle, ahí es, puedes acabar en el cementerio, en la cárcel. En el Callao hay muchas historias que no se han contado, historias de calle que tienen que llegar a todos los chalacos, historias muy lindas y sobre todo artísticas. Y por eso, amigos, el día de hoy nos encontramos con Alexis Villanueva, o conocido en la calle como El Salsa. Él es un hip hopper y el día de hoy nos va a acompañar aquí en Suena el Barrio. Hermano, ¿cómo estás? Un gusto. Bienvenido, Nada, bienvenido a Suena el Barrio, el canal Callao. primero gracias por la invitación, a ti y a todo tu equipo, y felicitaciones, ¿no? Por la comunicación que estás haciendo sobre una Hermano, historia nosotros interesante. hemos tenido ya cierto acercamiento antes, hemos hecho algunos reportajes juntos incluso, y siempre me ha vacilado un poco tu historia, hermano, y lo que haces también. A mí me gusta mucho que hayas dibujado el Callao, que lo hayas puesto bonito, que lo hayas puesto bello, y por eso, hermano, quería que estés aquí con nosotros compartiendo un poco de tu vida, hermano. Chévere, hermano, gracias. Una de mis máximas motivaciones siempre fue esa, la aceptación y el cariño de la gente, ¿no? Entonces, siempre he sentido que no estoy solo en la carrera, que hay más gente que fue la que me apoyó, la que estuvo ahí, ¿no? Yo creo que son los que también nos motivan, pues. Por eso, gracias por las palabras. La gente te ha mostrado su cariño también. Sí, sí, precisamente por lo que hago, ¿no? Por, por a veces el acercamiento que hay en el tipo de trabajo que hago, que es el de algunos murales de personas que fallecieron. Ujú, ujú. Entonces siempre es un momento emotivo en el que uno contacta con la gente y te llevas recuerdos, momentos, cosas que, bueno, ya saben, ¿no? Que estoy hablando. Aquí en el Callao es bastante común caminar por las calles, ver en una esquina un mural de una persona que ya no está con nosotros, y cada uno de estos murales tiene historias también. Vamos a hablar de ello, hermano, pero cuéntame, por favor, cómo inicias tu carrera artística, cómo te metes al mundo del hip hop. Antes de entrar al mundo del hip hop, yo empecé con el elemento, que es el graffiti. Ujú. ¿Sabes qué pasa? Que en el tiempo que en mi barrio empiezan a lotizar, o sea, se desarman todas las casas para volver a organizarlas, en el año 95, ¿En qué barrio, hermano? en Puerto Nuevo, Puerto mi Nuevo. barrio, sí. En ese tiempo es en el que yo empiezo a grafitear. O sea, yo fui atraído más por el elemento, o en el instrumento, perdón, que es el spray. Ujú. El spray, cómo suena, cómo sale la pintura, eso a mí como quien dice la palabra, a mí me loqueó, me dijo, "Oh", hasta que me quedé, porque a mí siempre me ha gustado pintar desde el colegio. Imagino, Pero la historia del graffiti viene de ahí, entre el 95 y 96. yo me imagino tus cuadernos del colegio, cómo estarían en ese entonces, hermano. Sí, más, tengo historias sobre, por ejemplo, Héctor Lavoe siempre lo pintaba en la secundaria, ¿no? Estaba loco Héctor Lavoe y lo pintaba, lo ponía en una hoja ahí, alguien se lo llevaba. A ti siempre te ha vacilado Héctor Lavoe, ¿no? Tienes una historia bonita con ese mural, hermano. Este, ese fue mi primer mural de cara de salseros. Pero antes de ese mural yo ya había pintado en mi ex colegio el 5045 que está ahí en Contramirante Mora. Ujú. Ese fue mi primer graffiti que hice un DJ, que lo hice con spray. Ese DJ lo saqué de una portada que era de los discos del Playero de ese tiempo de reggaetón. Me gustó el diseño y hice un DJ, ¿no? Pensando en lo que es este hip hop, porque era una portada de reggaetón, pero ese era hip hop, porque era un plato. Ujú. Un amigo incluso, este detalle es porque yo empiezo a pintar grande, es porque yo empiezo a pintar los lentes grandazos y de ahí ya no había chance
para pintar el gorro y todo. Entonces mi amigo me paró aquí. Y eso cuando yo me doy cuenta que pintar grande no era tan complicado, pues, ¿no? O como me atreví a hacerlo a la primera y después empecé a pintar en base a una revista que me prestó mi amigo Cristian Maffat, que es un grafitero del barrio antiguo, sino que ahora ya está trabajando, haciendo otras cosas. En base a esa revista yo es que empiezo a copiar algunas letras. Y primero pinté unas letras que decían Los Duques, que era una gente con la que yo compartía con uno de los líderes, yo compartía así, ¿no? Porque le gustaba el hip hop, a mí el graffiti. Entonces ahí empecé a escuchar hip hop, ¿no? Lo que es Wu-Tang Clan, a los Delinquent Habits. Con Wu-Tang Clan empezaste. Claro, ¿qué hip hop? Porque es un sonido que sonaba así, pero era en cassette. Esa es lo que Sí, encontraba en la cosas escuela, hermano. raras, yo no sabía en inglés, tú escuchabas el ritmo nada más, ¿no? Entonces, esos fueron los comienzos, pero después fue cuando ahí en la misma esquina, en el año 95 para 96, a 3 años de la muerte de Héctor Lavoe, gente me dice, hay que pintar a Héctor Lavoe, ahí una muchacha en la esquina, entonces ya, pero vamos a hacerlo, y lo pintamos. Borramos esa palabra que era de una pandilla, Ujú. Los Duques, en la calle Pescadores y Guadalupe, en Puerto Nuevo, Por nuevo. y pinté el primer Héctor Lavoe, donde se inicia pues esta corriente popular que son las caras, pues, ¿no? De las caras del Callao, las caras del Perú, ¿no? Con ese primer mural en homenaje a la salsa. Después yo vi murales en Corongo, Yo he en varios visto lugares, murales en ¿eh? la Siberia al fondo, he visto murales en Gambetta. En Corongo pintaron a Héctor Lavoe con Celia Cruz a color. ¿Ah? Ah, sí. Sí, el mío era blanco y negro y en Corongo lo pintaron a color. Abel se llamaba ese artista, que en paz descanse, que yo sepa falleció. Y toda esta historia de las caras, cuando me dicen a mí que salsa, tú fuiste el primero, que quizás en esta época, porque más atrás hubo otro pintor, que es el señor Cruz, es, eh, le llamaban Talarita, ¿ok? Este, este señor fue el que empezó primero a pintar Héctor Lavoe en las cantinas, pintó también en la calle. Incluso hay dibujos hasta ahora, ahí en Carrillo Albornoz hay unos dibujos de él hasta ahora. Ese señor es abuelo de mi esposa. Ah, sí. Sí, sí, abuelo de mi esposa, para coincidencia, mira, todo quedó en En familia. familia, ¿no? Sí, el señor Tagarita, mucho respeto, incluso artistas también, mucho antes que en Atahualpa ya artistas miraban sus murales Ese artista pintaba caras antes que tú. claro, más Él antiguo, sí, empezó, él en es el uno de los tiempo, el pioneros que hacía entonces. sí, los murales en Carrillo Bornoz, en una cevichería, Ujú, y también hizo creo que en el Jíbaro. Sí, ujú. hacía murales en el Bigote, también hizo el En Héctor Lavoe. Yo tuve el honor de retocar ese mural, tratarlo de hacer como él lo hizo. el bigote, los murales que están adentro, La cevichería Bigote, sí, desde adentro. adentro, el Héctor Lavoe, Ajá. y a ese Héctor Lavoe lo pintó Talarita. Y luego lo Y yo retocaste lo tú. retoqué, sí. En, Ala. la, en una fecha que mi causa Chevo, que es nieto del tío Bigote, hizo un evento por la fiesta y cumpleaños de Héctor Lavoe, por su cumpleaños de Héctor Lavoe, el 30 de septiembre. Antes de que comiences a pintar, conocías a Talarita. Yo lo llegué a conocer al señor, sí. Podemos decir que más o menos te inspiraste en él un poco también. El saber que el abuelo de mi esposa era un pintor también a mí me dio mucha... eh, sentí un poco el destino, ¿no? El destino de estar en esa familia también, ¿no? Ujú. O sea, de compartir, me sentí más en casa, pues. Esto era en el año 95, comienzas a... Eso fue en el año 95 lo de Héctor Lavoe. Ujú. Al señor Talarita yo lo conozco recién en el año 2004, 2005, que fallece en el 2005, si no me equivoco. Hay mucha gente que quizá no lo sabe, hermano, pero tú estás sentado aquí, también eres el artista principal de las caras de Atahualpa. Claro, eh, hablar de la cara de Atahualpa para mí es de mucho orgullo, mucho sentimiento, porque la cara de Atahualpa significó la demostración que el arte es un arma muy potente para la integración y la transformación de los barrios y de la gente.
Antes de las caras de Atahualpa, ¿cómo era el barrio de Atahualpa precisamente? El barrio de Atahualpa siempre ha sido conocido y famoso porque ahí han habido gente elegante, deportistas, entonces han habido gente que promovía el deporte. Ese barrio siempre ha sido conocido. Pero Pussy es el que me llama a mí para, como él vio los dibujos que estaban en Puerto, me llama para pintar en Atahualpa. Y empezamos con Héctor Lavoe. 50 soles me acuerdo que le cobré. Y Así. empecé a pintar, sí. Porque el que había pintado primero era Nego, que es, yo siempre lo jodo, le digo, "Oye, tú fuiste el primero en pintar en Atahualpa", digo, porque él fue el que pintó, pero pintó chiquito, pe. Entonces yo fui porque la idea era hacerlo grandazo. En el año 1999 fue ese dibujo. En Sí, 1999. empezó en lo que sea Y con los Atahualpa. siguientes dibujos, ¿cuándo fueron? Estuvo Héctor Lavoe. No, no, ya siguiente a eso, yo también empecé a bajar, a pintar, a colaborar como artista y digamos, mi intuición me dijo, hey, hay que seguir, Hay que porque el darle ahí barrio nomás. se adaptaba a eso, el barrio de Atahualpa tenía organización, tenía un buen liderazgo, ¿me entiendes? Entonces se podían hacer las cosas. Entonces yo colaboré también, pinté y puse de mi parte para que más murales puedan adornar. Ujú. Este tema, que, porque hay que aclararlo, y si tú lo vas a comunicar, tiene que ser bien preciso, ¿no? Porque hay mucha gente que sale y habla de la cara de Atahualpa, pero sin saber que uno de los principales objetivos es ese, usar el arte como una herramienta de transformación, que incluso después se trató de impulsar el género y la cultura de la salsa a través de los videos que hacían las orquestas que emergían en ese tiempo ahí, Ujú. que el grabar en Atahualpa un video o visitarlo, cantar ahí ya era un símbolo de progreso en lo musical, ¿no? Llegar y cantar ahí también, esa esquina se convirtió en impulsadora de talento, promovía la cultura. Lastimosamente por temas de violencia esto termina, pero ya se había maximizado, ya también yo Ujú. había pintado en otros lugares donde también se está promoviendo este argumento, pues, ¿no? De usar el arte como herramienta, que creo yo es una de las formas de hacer procesos de prevención en nuestro barrio, que es lo que Ujú. necesitamos. Y es irónico, pues, ¿no? Que a pesar de tener la muestra de que a través del arte y la cultura nosotros podemos también llegar a los jóvenes con unas ideas de principios y de moral, que no se han apoyado, pues, ¿no? Ujú. No me estoy quejando de que sin apoyo no se puede avanzar, sino que cuando son temas sociales ya abarca, pues, ¿no? En los gobiernos, gerencias de desarrollo social, hasta económico, que son los que pueden impulsar, pues, ¿no? Y organizar a los barrios y así poder ocupar mejor los tiempos libres de los jóvenes, pues, ¿no? En vez de tenerlos peleando por un trabajo y siendo mal utilizados, pues. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de las caras de Atahualpa, que quería conversar un poco Sí, contigo sí, acerca de tu pregúntame lo que trayectoria paso quieras. a paso. Y sé que antes de las caras de Atahualpa habían otras caras en el Callao, que son las caras de Claro, Puerto Nuevo. Son claro. las primeras incluso. Cuéntame un poco de esa Mira, historia. en las épocas de San Pedro y San Pablo, en el año preciso donde murió Héctor Lavoe en el 93, en Puerto Nuevo se celebraban dos fiestas, eran en el muelle artesanal y en Andesa. En la fecha que murió Héctor Lavoe, todas esas orquestas tocaban canciones de Héctor Lavoe, ninguna tocaba otra canción, porque esa fecha, el 29, él fallece, entonces Ujú. esa fiesta se celebra el 28 y 29, y todo el 29 todas las orquestas cantaron. Pero antes de eso salió el señor Carlos Loza, Ujú. se le atribuye el hecho de ser uno de los, en eso puede decir distribuidores, ¿no? Ujú. Con el señor Lucho Rospigliosi. Ujú. El señor Carlos Loza con unos ternos brillosos así salió y anunció que había muerto Héctor Lavoe. Y yo vi cómo la gente lloraba, de verdad, te lo juro, lloraba.
el tío Carlos Rosa también lloró, sacaba su pañuelo. Era bien emotivo cuando él daba los mensajes, ¿no? Yo andaba más pequeño por ahí jugando, así, recogiendo eh, las botellas porque ahí te regalaban plata, pues, Mm. todo eso a mí me marcó. Yo ya sabía quién era Héctor Lavoe, por eso. ¿Cuántos años tenías ahí, más o En el año menos? 93 yo tendría que 11 años, Ah, ok. por ahí, 11 años que tendría, 10 para 11 años. Y a los 11 años tú veías Ya sí lloraba la cómo la gente gente lloraba por Héctor Lavoe. por un ídolo, hermano, que se Sí, iba sí, ya. por las canciones, pero Héctor Lavoe ya uno ya sabía, ya escuchaba, que todo el mundo escuchaba salsa. Entonces cuando yo hago graffiti y me dicen para pintar Héctor Lavoe, empiezo con el Héctor Lavoe en las caras de Puerto Nuevo. Ese mural, hermano, duró todos los años que tú quieras hasta que APM tuvo que reconstruir esa parte y hizo otra pared. Y cuando yo quise empezar a pintar las caras de Puerto Nuevo, pues la empresa me mandaba a la policía, no quería que pinte, solo porque me negué a recibir apoyo de ellos. Yo no quería recibir apoyo de APM porque hoy en día tú recibir algo por hacer algo es como que ya hubo un problema, ¿me entiendes? Ujú. Dije, no, vamos a hacerlo la misma gente y el apoyo de la gente era lo que yo iba a hacer las caras. Cuando yo quise hacerlo con la misma gente, con los muchachos que nos juntamos ahí, la policía venía cada rato hasta la comisaría, se llevaron los andamios, todo. ¿Sí? Sí, a empujones, todo. Un muchacho quiso hacer su car wash ahí y no lo querían dejar. Lo empezaron a hostigar, pues, ¿no? Ujú. Bueno, y hasta ahora todo se forman peleas por las cosas que hay que reclamar. Yo intenté, con un amigo, intentamos exigirle un fondo social para con eso nosotros poder crear actividades que sí necesita el barrio, Ujú. ¿no? Porque no va a venir la municipalidad, por ejemplo, te digo claro, así, ¿no? Viene y hace una cancha que vale 1 millón de soles. Coño, esa cancha con 20.000 soles la arreglamos, la poníamos bonita y con lo demás hacíamos algo que sí necesitamos, ¿no? Que es como, por ejemplo, una sala de estudios para que estudien los niños que no tienen internet, ¿no? Ponerle unas computadoras para que, y unas impresoras, ¿no? Entonces ahí los que ganan más son los que construyen la cancha, y se va ahí, pero no, incluso ni sirve ahí, no hay, ni los baños están todos, ni se pueden utilizar, que la gente tiene que orinar en la esquina. Pero es que si tú no estás comprometido con tu sociedad y no usas tu arte para ayudar, entonces no creo que mereces, ¿no? Ujú. Ser llamado un artista del barrio. En ese momento, cuando existían las primeras caras de Puerto Nuevo, Ya. ¿qué crees que le faltó para que sea un lugar quizá más turístico como en su momento fueron las caras de Atahualpa? Las caras de Puerto Nuevo es una cimentación para lo que después pasó en las caras de Atahualpa. Ujú. No podemos comparar, yo nunca lo pude comparar a los dos porque los dos son una creación mía también, Ujú. desde el nombre, ¿no? Pero ninguno de esos dos proyectos hubiera sido posible sin la gente. Entonces el impacto que causa ese arte fue muy distinto en esas épocas, porque el de Puerto Nuevo es una época que abre el campo a imitar lo bueno, ¿no? Ujú. O sea, lo bueno se imita. Pero, por ejemplo, Puerto Nuevo fue Cano Estremera. Antes que existan las visitas en Atahualpa, yo ya había hecho eventos en la calle ahí con Lucho Cueto. Lo pinté a Lucho Cueto y vino Lucho Cueto y tocó en vivo. Y ya se usaba el arte como herramienta de integración, porque en mi barrio vivía un conflicto interno. Habían habido unas muertes de parte de un sector de aquí y una de por allá y así. Entonces yo hice el evento en medio de todo eso. Entonces venía la autoridad y me preguntaba, ¿por qué hace que mira que está pasando eso, que el otro? Entonces yo le digo, precisamente yo lo hago para eso, porque la gente que tú ves aquí es la que no tiene nada que ver con el problema, pero necesitan divertirse, ver un poco de arte, de música, cultura, para poder ver que amortiguar. También los niños merecen ver arte y cultura, en vez de estar viendo que tú vienes a corretear a los
corretear a la gente, los agarra, los suelta, En les vez de pide, les escuchar cobra. puros balazos, se escucha Claro, una entonces mejor le canción. traigo música y le pongo música ahí para que escuchen. Pero a veces la policía a veces no entendían. Y mira, es como es, ¿no? Cuando esa autoridad era mayor y cuando llegó a ser comandante de todo el Callao me cerró dos fiestas en Atahualpa. Ah, sí. Sí, sí, muchas veces la misma autoridad no está de acuerdo en que nos organicemos, porque, por ejemplo, en las canas de Puerto Nuevo, a pesar de haber hecho esos eventos, hemos recibido la visita de Roberto Roena, nos ha visitado Yolanda, Luis Texidor, Huito Colón, cantante de la Ponceña, Gente brava. vino Carlos Lebrón, ¿no ven? Por ejemplo, ellos no fueron a las caras de Atahualpa, Bueno, por una. fueron a Puerto Nuevo, yo los llevé. Fue mi decisión llevarlos para Puerto Nuevo, porque ya en las caras de Atahualpa estaban llevando a Nicola Porchela, estaban llevando a, bueno, sin menospreciar, Ujú. son artistas, ¿no? Estaban llevando a Mario Hart. Yo no, yo dije, no, mejor yo me lo llevo a Roberto Roena a Puerto Nuevo, para que no quiero, yo ya no pintaba en Atahualpa porque, por eso mismo, porque se empezó A a, tergiversar un poco. sí, solo se trataba de poner orden. Ok, vamos a pintar artistas que vienen aquí, porque también esos artistas que salen en la televisión Ujú. también hecho han sufrido también Han son tenido su historia sufridos, pues también. claro, pues, no han hecho cola para sus casas y todo. Ujú. Entonces ahora son artistas, se quieren ver en una pared, ok, pero no lo voy a poner eh, a Michelle Seufer acostado de Chabuca Granda, pues, ¿no? Yo antes pondría a, no sé, Lucila Campos, ¿no? Ajá. Lucha Reyes. Y después viene así, así, así. Y después vamos a hablar, ¿no? Ponemos dibujar a Michelle al costado de. Por ejemplo, en Atahualpa una vez me propusieron pintar a Son Tentación Ujú. al costado de Celia Cruz. Entonces, no, le digo, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay que ponerle en otro lado. Entonces, vea, si tú pones orden, se puede. ¿Por qué? Porque una visita en las caras de Atahualpa, ya sea de un artista salsero, de la Fania, como Alberto Santiago que fue, Ujú. alegra el barrio. Si viene un artista de lo que es de los reality y viene, el barrio se alegra porque hay gente que lo ve en la televisión. Claro. Entonces yo ya no puedo pensar, no, yo no voy a comparar a este artista con el loco porque esa es la Fania. No, es que el objetivo principal era la transformación, la integración. Entonces solamente se trataba de ordenar las Ujú. cosas, ¿no? Luego después, cuando ya estábamos dispuestos a regresar para poner orden, lamentablemente ya no estaba Pussy, porque Pussy ya, no, yo estaba en Miami en ese tiempo, yo me quedé varado en la pandemia ya, y estábamos hablando, y le dije, hermano, cuando yo regrese, quiero volver a ser elector Lavoe, para ordenar todo, ya me dice salsatón, no, salsofón, me decía él, y ya pues, cuando pasa eso, prácticamente, puta, que se borra eso, se acabó. El sensible fallecimiento de Pussy fue en el año 2020. 2020, exactamente, no con la pandemia, pero Ujú. fue por otro motivo. Pero desde este año, desde los 2000 hasta el 2020, han pasado muchas cosas también en tu vida, hermano. Tú has formado parte del grupo Callao Cartel. Además, hay una historia muy bonita que escuché de ti. Por ejemplo, pintaste el pozo de salón también. Sí, hombre, la Hay verdad, varias historias tuyas, a hermano. veces de repente hasta no me enfoco, ¿no? Tendría que, en una entrevista como esta, cuando me preguntan así o por TikTok, ya yo cuento, ¿no? Y es Cuéntame, chévere, por ejemplo, la fundación de Gallo Cartel para mí fue una de las cosas que a mí me enseña el hip hop. cuando fundas Callao Cartel junto Claro, lo con fundo con Cacique Cacique y con y... Martín Velasco, que le decían el G, Ujú. sobrino nieto de Velasco Alvarado, Ah, para así decirlo, para que tengas el dato. ujú. Ah, qué bueno. Los tres fuimos los que fundamos Cayó Cartel en el óvalo de Saespeña. Estábamos entre ponerle Cartel Callao y Callao Cartel. ¿De dónde sale el nombre? El, el nombre ya lo tenía
ya lo manejaba el gordo, que el cartel, porque como es Callao, Ujú, porque el cartel, ¿no? El cártel de Callao, ¿no? claro. Pero él decía, no, cártel suena a Ya muy maleante, hardcore, ya, demasiado. mejor hay que ponerle Callao cartel, porque suena, se barajea el Claro, cartel, ¿no? suena más un poco más armónico el nombre Callao también. cartel, sí, pero no. Entonces ya, bueno, creo que ese fue mi aporte, pero Cayo Cartel inicia siendo un grupo de hip hop. No, no, no fue no, netamente de rap. porque éramos un grupo de hip hop, porque yo hacía graffiti, había un DJ, había gente que bailaba, entonces era hip hop. Inicia siendo un grupo de hip hop, Sí, de hip hop, Cayo pero Cartel. también hacía reggaetón, casi que con Martín, con LG hacían reggaetón. Eh, bueno, y nadie nos decía nada en ese tiempo a nosotros por eso, porque hacíamos hip hop también, pero había gente que sí le tiraban mal cuando hacían reggaetón, pero nosotros nunca nos dijeron. Claro. Con Callao Cartel, ¿cuáles fueron tus principales aportes, tu trabajo que fue reconocido en ese entonces? Lo más importante para mí fue que pudimos llegar a estar, digamos, en el concierto del Monumental del 2006. Para mí fue uno de los eventos más importantes. Ahí conocimos a Tego, ¿no? Ujú, Y Tego ya había visto el reportaje donde yo lo pinté en Atahualpa. Yo lo pinté para un reportaje en un canal, y lo pinté pues ahí rápido, más. Entonces, eso se vio en Puerto Rico. Entonces, cuando él vino, le hicimos otro mural con la intención de que lo vea, pero no pudo en el 2006. En el 2007 sí vino y lo vio. Y esas son las imágenes que salen en el video de La vida es bonita, de él, de ujú. Alegría. Entonces, para mí, uno de mis grandes aportes fue ese, ¿no? Contribuir con el graffiti y, y darle a la música un piso en la calle, ¿no? Ujú, Porque siempre los videos que grabábamos, que está documentado, era donde yo ya estaba pintando finado, ujú. ¿no? En la Siberia, en Ancash, en el mismo Miro Quesada, íbamos a grabar a varios lados donde yo ya había caminado pintando. Y era un sitio, eran unos tiempos que era difícil que hasta la misma prensa ingrese. A través de los murales y todo eso ya empezaron a... Hacer un poco más accesible esos Sí, lugares, ¿no? sí, sí, ya se fueron más accesibles. Eh, con Cayo Cartel tienes una historia muy enriquecedora e Sí. incluso cuando hay algunas entrevistas a otros miembros como Cacique, hablan muy bien de ti. ¿En qué momento sales del grupo o cómo es la No, sí, ya yo situación? me salgo porque yo ya no me veía cómodo ahí. ¿Cuánto tiempo, Yo hasta el 2010, desde qué años? del 2003. 7 años estuviste en Cayo Sí. Cartel. Ya del 2010 yo ya no participaba. Yo sentí que yo ya no podía aportar. No porque no podía, sino porque no quería ya mezclar los resultados, pues. Yo quería tener hacer con mi arte causar otro efecto. A partir de ahí es que yo empiezo ya a usar mi arte como arma de integración y dar un mensaje más social, pero en acción. Como empecé a hacer eventos Ujú, donde ya invitaba a grupos, a cantantes que estaban saliendo. Incluso también invitaba al grupo del Cayo Cartel también, o sea, yo me salí, pero quedaron en buenos términos, pues. claro, sí, mira hermano, yo nunca le pongo cabe a nadie, casa. Ujú. Pero hay gente que ya está con los pasadores sueltos ya. Entonces, lo único que te queda a ti es concentrarte en lo que tú tienes que hacer. Y a veces la gente con la fama también cambia y uno no puede estar esperando para avanzar, tú tienes que avanzar. No puedes quedarte atrás en tus Querías concentrarte en planes. un tema quizá más social en ese Sí, momento. sí, y lo logramos, ¿ah? Lo logramos, hicimos creer respetarte, eh, donde el lema era vida, paz y respeto. Y hicimos salsa en Puerto Nuevo, eventos donde usábamos ya esta dinámica, ¿no? De hacer conciertos en vivo.
y traíamos arte como un piloto de lo que es que se debería hacer, ¿no? En diferentes barrios para poder así captar la atención de la población juvenil, donde algunos pueden tener talento para el arte, pero otros pueden dedicarse o tomar atención a los talleres que vienen dentro de ese proceso, pues, de actividades, ¿no? Que pueden ser talleres de todo tipo, ¿no? Hace un momento me dijiste que la gente con la fama cambia. ¿A qué te refieres? Porque a mí me ofrecen pagarme menos, o sea, el grupo Cayo Cartel me ofrece darme menos dinero de lo que se repartía, que no era tanto también, sino que era un tiempo donde el grupo estaba emergiendo Ujú. y los egos empezaron a salir, como diciendo, no, yo hago más, yo hago que sí, bueno, mira, ya, entonces yo dije, bueno, si no me conviene ir a un lugar donde a veces yo gastaba más de lo que te iban a pagar. Tú ponías de tu bolsillo quizá Sí, para... a veces yo me iba hasta en taxi y todo, porque Ujú, igual yo trabajaba, hacía mis cositas por ahí. Y normal, ¿no? Pero ya cuando veo ese cambio, a mí no me gustó, ujú. no me gustó para nada. Y es ahí que decides dar un paso al Claro, costado. no, más que mi esposa estaba embarazada, entonces yo veo que la consideración estaba por los suelos. Si tú ves, estamos en un grupo que estamos emergiendo, donde todos le hemos echado para adelante, Ujú. y yo tengo una situación, y tú vienes y me dices que no, que vamos a pagarte, porque, bueno, Porque la entonces cara soy yo. sí, como que sí, yo canto, que nosotros cantamos, bueno. Y no me apena decirlo, porque creo que fue lo mejor que me pasó, fue salir. ¿Sabes por qué? Porque fue más emocionante y más satisfactorio el cómo la población reaccionó, cómo impactaron ciertos proyectos que logré realizar en la población, ¿no? Ujú. Uno de los ejemplos es las caras de Portoneo, las caras de Atahualpa, ¿Eso lo hiciste eventos. siendo parte de Cayó Cartel? No, ya no era parte, ya cayó. Las caras de Atahualpa es solamente, no tiene nada que ver con Cayo Cartel. Ujú. En los comienzos yo firmaba Cayo Cartel, después dejé de hacerlo, porque, mira, cuando tú recibes te subestimas tu trabajo o de repente te faltan el respeto, a mí me da más fuerza para trabajar, Ujú. no me achicopala, pero a me da más fuerza, más caballo. Te agrandas ahí. Claro, pues, entonces yo empecé a chambear, incluso llevé a Daddy Yankee a Puerto Nuevo, llevé a Vico Sí a mi barrio, ha estado Inmortal Technique en mi barrio, en eventos de integración, fundé una asociación en Loreto, en la zona sur, hicimos los domingos familiares. Hermano, si a ti te invitan a colaborar nuevamente con Cayó Cartel, que veo que está que se mueve nuevamente, está que sale en algunas tendencias, ¿lo harías? Yo creo que ¿Volverías sí, después ¿ah? de casi No, no, 15 o sea, años? no volver al grupo, Hacer una pero colaboración de repente. a mí me gustaría, porque me da mucho gusto el retorno que está teniendo Cacique con Block Niga, Ujú. porque considero que es el mejor jale que ha tenido Cayo Cartel. Block Niga es para mí uno de los mejores raperos del Callao. Y tiene poco tiempo, pero si tú escuchas, Sí, te sí, vas a sí. dar cuenta. Sí, 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 es muy bueno. Me gustaría, sí, si se- Si te invitan, claro, aceptarías haría entonces. una colaboración, ¿no? Una canción. Incluso por ahí tengo unos avances, unos cortos que puede ser, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo no puedo contradecirme, pues, yo siempre profeso la integración y la transformación. Entonces, yo no puedo decir no a algo que puede causar un efecto en otras generaciones que ven que después de cualquier problema hemos podido Superarlo. superarlo, pues. Entonces, es una gran demostración de que puede ser beneficioso para quien lo ve, pues, porque la Ujú. gente no te va a creer mucho lo Sería que tú un buen dices, pues. ejemplo, pues, ¿no? Sí, sí, por más floro que tú le metas a un muchacho, ellos no te van a creer. Si ellos te ven haciendo algo, ellos van a creer. Si te ven hablando acá en una entrevista, sí, me ven. Pero si no me ven, Claro. no creen, pues. Entonces, hacemos la invitación al señor Cacique, miren, ya lo convencimos
Hemos hecho la chamba No, no, ya. sí, 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 ya sabe. Hemos hablado de eso. Hemos hablado de eso. Hermano, hay una historia muy, muy bonita que en algún momento me lo contaste fuera de cámaras, ¿Ya? que es el pozo de Salón. Tú lo Claro. pintas y hay una historia muy linda detrás, un trasfondo muy bonito. ¿Nos puedes comentar? Mira, el Pozo de Salón fue un proyecto que salió en el gobierno regional con el, con un gerente que se llama Guillermo Costa. Él, bueno, a pesar de que, bueno, igual hizo cosas piolas, otras que no me gustó, pero es uno de los únicos que sí me apoyó, me dio un escenario, un sonido para un evento que hice en el tiempo que nadie estaba nada. Ujú. Él me llama para organizar un grupo para pintar, pues, el Pozo de Salón, en un proyecto que tenía que ver con el ingreso al Callao como salón, como zona turística, un recorrido que entra por San Judas, sale por Salón, después viene por Buenos Aires y sigue Ujú. recorriendo. A mí me pareció una buena idea, sobre todo que eso iba a traer trabajo pues, a los artistas. Trabajamos con Todas Yair esas. Arte, con Bayo, con Abril, los cuatro, Ujú. le dimos pega a ese pozo. La idea era hacer San Judas, todo ese bulevar que llega hasta el Pozo de Salón, un lugar un poco más turístico. Exacto, que tenga un recorrido. Y yo creo que lo estaban haciendo porque los aplicativos mandan a la gente por ahí a veces, Ujú. cuando salen de la Mar Brava, Ujú. cuando no estaba la La otra, costanera, la la. costanera, Ujú. claro. Yo pinté a mi papá ahí. Mi papá lo pinté hace a 40 metros de altura. Ahí está, ahí sigue. Mi papá estaba vivo cuando yo lo pinté. Estaba vivo. Y lo pinté ahí como porque mirando el mar, pues no, me digo, aquí mirando el mar. Tu papá era pescador. Exacto, mi papá ha sido pescador, ha sido artesano. Es un hombre que yo siempre he admirado por su ingenio, ¿ah? Para hacer las cosas. Todo. Creo que eso de ahí yo también saqué pues esa, Creatividad. la perseverancia y la creatividad. Tu padre está pintado en el Pozo de Salón a 40 metros de altura. Yo creo que Sí, ese es uno de los regalos más bonitos que he escuchado de un hijo para un padre. Más que todo, el significado que hay detrás, ¿no? claro. Mira, yo estaba muy consciente. No muchos están conscientes del tiempo hoy en día. Creen que la vida es eterna. Ujú. Todavía mi papá tenía su edad y a veces él siempre jodía, ¿no? Decía, ya, este es mi último cumpleaños, este es mi último. Siempre decía. Bien jovial, pe. Normal, nosotros estamos acostumbrados Tus a sus chistes. bromas, así, porque eran bien, una broma bien cruda. Ujú. Entonces, creo que eso también tengo yo. Entonces dije, entonces, me dieron una referencia a un pescador. Entonces yo dije, voy a pintar a mi papá. Dos veces lo he pintado. Luego en Cayó Monumental, Sí, ¿no? ahí también estaba en Calle Monumental, en el 2015 lo pinté, cuando se inauguró. Y a propósito, y también fundamos ese proyecto con mi brother Gil Xavi y la Ujú. señora Cristina Flores, que fue con quien La, se pudo llevar a cabo la todo tía eso. Cristina. Claro, Tía claro, hasta Cristina. ese proyecto fue una de las cosas que es el proyecto pionero hoy en día sobre el turismo y la transformación. Ese proyecto ha atraído a muchos Claro, claro, turistas y lo sigue al haciendo. Callao, porque si tú ves un folleto del Callao en algún otro lado, en las agencias turísticas que hay en Lima, o si buscas Callao en Google desde otro lado, desde otra parte del mundo, lo primero que te sale es Callao Monumental. Claro, claro, mira, ahí yo he tenido el honor de recibir a vecinos o alumnos de mi Perú, de un colegio de mi Perú, y también he recibido a los hijos del rey de Arabia Saudita. Ah, sí. Claro, ahí los recibí, los pinté, no se podía tomar fotos ni nada. Pero con esto, ¿qué te quiero decir? Que es un proyecto que está en el barrio, es para el barrio y vienen turistas de todos los países. He recibido gente he conocido, por ejemplo, ahí el embajador de Israel. Wow, hemos recibido gente seria ahí, ¿ah? Y Monumental Callao es el lugar donde yo tuve la idea, pues, de realizar el estudio comunitario de grabación de música urbana. Ahí está Monumental Music.
Después se hizo el sello. Ujú. Antes eso era el estudio comunitario de Monumental Studio, donde abrimos la puerta a todo el movimiento juvenil de música, que no tenían dónde grabar y nunca habían grabado, ahí grababan. Mucha gente empezó ahí, Ujú. muchos artistas y productores ahí metieron mano. Y ese era el objetivo, pues, prender el movimiento en el Callao que estaba eh, un poco en silencio, ¿no? Porque los cantantes estaban ahí. Siempre que yo iba a pintar a un barrio, había un cantante, o llamaban a un pata y decían, mano, ahí está él canta, pum, y cantaba, a ver, canta. Yo le decía, y el cantante, pum, va, así le mete, le mete. Quiero grabar, me decía, quiero grabar, hasta que un día se me ocurre esa idea y le comento a Gil, a mi amigo de Monumental, y primero me decía como que, "Ah", porque yo necesitaba una cantidad más o menos, pero Ujú. Es una inversión fuerte también. no, pero, o sea, no tanto, pero más o menos, ¿no? Decía, mira, esto puede traer esto, el barrio necesita esto, esto puede traer, porque el objetivo era interrelacionar a los cantantes de diferentes barrios. Y el Ujú. tema este tenía un trasfondo que a través de ellos mismos esos barrios podían juntarse. Y se realizó porque algunos se hicieron amigos ahí. Entonces iban a su barrio, sí. Por ejemplo, uno de Venezuela que no podía venir por Castilla venía, y el otro era de San Judas, venía normal, el otro cantantes eran de otro lado y venían, se juntaban ahí. Hoy en día algunos siguen su carrera, están cantando, a mí me da mucho orgullo. Y cuando a veces me preguntan qué artistas te motivan, y son ellos, pero los que yo pude ayudar, a los que están ¿Quiénes son? empezando. ¿Cómo, A mí los que artistas que me motivan son los que están empezando. no, Siempre que veo eso, cómo nos encontramos en YouTube a mira, por todos ejemplo, ellos? podemos encontrar a Hectáreas 14, que es uno de los primeros que yo pude brindar la infraestructura, ¿no? Ujú. Lo que a mí me habían apoyado para hacer era para la gente. Hectáreas 14, por ejemplo. Uno de mis favoritos también es Silencio, que se puede encontrar en las redes. Otro de mis favoritos, Aldo C, que es de la zona de Ate Vitarte, por allá, Ah, Santa su Anita. madre. Venía hasta acá. Hermano, antes habían conflictos, me imagino, dentro de la industria musical chalaca, pero hoy en día estos conflictos van más allá. Se Mira, ven comprometidas incluso vidas, ¿no? Ya se están yendo, se mira, están escapando de las manos, me parece. uno de mis, cuando yo hice Monumental Estudios, Ujú. una de las indicaciones era grabar canciones con buen mensaje. Sí o sí. No, sí, sí o sí. Y esas eran las grabaciones que yo hacía en el estudio. Yo no, si alguien venía a mí y quería grabar un estilo que no era apropiado, yo prefería no grabarlo. Siempre buscaba su lado bueno. Ujú. Así es como hicimos el primer disco que se grabó ahí, On Fire, que fue editado y masterizado en Cuba. Y todas esas canciones tienen una motivación diferente. Incluso yo puse una canción ahí. Yo puse una canción que tiene que ver con el Callao y todo, ¿no? Un mensaje bacán. Ujú. Entonces, otros grupos empezaron a hacer sus estudios también, donde ya sí diversificaban y hacían estos estilos que son los que tú te refieres, el maleanteo, Ujú. el Detroit, el drill, el trap, son estilos que propiamente llevan letras, Movidas, ¿no? Un sí, letras poco fuertes, ¿no? fuertes. Claro, ¿por qué? Porque en el estilo del Detroit que le dicen, los cantantes se dedican a eso, lo que te están hablando. Ujú. Por Y son los ejemplo, cantantes con más tasa de mortalidad, o sea, en el índice por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos, ¿no? O sea, no que te vayas, sino vas a ver esos datos ujú, y hay muchos cantantes de trap, drill, que en las calles se tirotean, porque se ha convertido en parte de
como consecuencia de eso. Ujú. ¿No se puede hacer una canción en este género con otro tipo de letra? ¿O Sí se crees que puede, no, sí se no? lo hacen. Ujú, Pero normalmente el artista empieza así, cantando el drill, el trap, y ya cuando tiene un estatus de haber hecho dinero en lo comercial, ya empiezan a botar sus cosas más, más íntimas. O de ujú. repente le sale el lado positivo, y empiezan. ¿Tú crees que lo que estamos viviendo hoy en el Callao ya se vivió en otros lados, como en Estados Unidos, por ejemplo, que me Sí, sí, comentas? ahorita el movimiento del hip hop y o no del hip hop, sino del movimiento urbano, Ujú. es como el Nueva York de los 80, pues, ¿no? O sea, es como que, Estamos 35 años retrasados allá. Eso ya eh, lo vivieron hace 35 años en España. exacto, allá ya es una industria musical, aquí no hay industria. Ujú. Para es lamentable lo que está pasando hoy en día. Yo he escuchado hablar de lo que ha pasado, porque yo he conocido a los muchachos. ¿Has tenido oportunidad Yo he de... conocido a Lois, porque Ujú. él trabajó en Monumental Studio, él también trabajó ahí, en Monumental Music. Y el muchacho 26, a quien no tuve la oportunidad de conocerlo, pero creo que lo he visto ahí, él empezó en Monumental Studio también. También? Su primera grabación la hizo ahí eh, con Uriel, un productor que trabajó con Monumental Music. Tenía esa parte de Monumental Studio donde grababan la gente emergente, pues. Ujú. Pero bueno, ese proyecto acabó, ya no, el estudio comunitario ya está cerrado. ¿Y cómo fue su primera canción de 26? No, yo no escuché esa, pero creo que hace poco en el TikTok vi una, él cantó pues en la azotea, ahí hacían conciertos en vivo para la gente que, ¿Era de maleanteo también o sí, más o menos, sí. ya fue una etapa en la que ya comenzaste a permitir de repente ese No, tipo no, de es que canciones? yo ya no era parte Ok. del estudio. Ujú, Ya cuando yo abandono eso, en el estudio ya empieza a diversificar y empieza, cuando se forma un sello, ya empiezan a mirar el tema ya más comercial. ujú. Es ahí donde yo también ya no formo parte. Bueno, de ahí entran otras personas, ya bueno, ya no sé mucho del tema, pero sí he solicitado a ver si me dejan abrir pues el estudio comunitario para seguir brindándole plataforma y tratar de sacar el lado bueno de todos los cantantes. ¿Tú crees que hoy por hoy se está saliendo de las manos la situación? Porque como te mencionaba, trataba de hacer una comparación con el mundo de la música antes, que podían haber problemas, sí, pero no se llegaba a estos extremos de agarrarte a balazo, pues, ¿no? Mira, incluso no se ha ido de las manos, está hasta las patas. Eh, lo que yo podría aconsejar a los artistas es que traten de trabajar ellos mismos, invertir sus propios ingresos en su carrera. No firmen un contrato con un sello discográfico si es que no les conviene, pues. Hoy en día todo se trata de tener legalidad y hacer que tu música genere. Ujú. Y para eso tú tienes que organizarte e invertir, para que tú puedas acceder a plataformas y hacer unos buenos videos y todo. Por eso mismo es que tienes que tener cuidado quién te apoya, quién te da herramientas, ¿no? Porque muchas veces en esta vida nada es gratis, ¿no? Si tú vas a empezar a trabajar con alguien, tienes que cuadrar bien qué es lo que quiere, qué espera, ¿no? Ujú. Eso no significa que estés desconfiado de todo el mundo, pero sí vas a tener que poner tu confianza en alguien que pueda ayudarte a manejar tus cosas. Yo lamento mucho esto y sé que lo que sufren más, en este caso, son las Son familias, sus familiares, sí. porque en este tema de la música, muchos de los cantantes que salen en los barrios, su principal objetivo es, Sacar adelante a su familia, ¿no? sí, comprarle la casa a tu mamá, comprarte tu casa, que tus hijos vivan bien. Hay gente que no entiende, pues, otras realidades porque no las han vivido. Entonces, a veces
no es que queramos una asistencia social, sino que creo yo que en un estado de emergencia no solo recursos merece la autoridad y la policía, sino también eh, podemos darle recursos a organizaciones pues, que están en camino a fortalecer este pilar de la juventud, este pilar de jóvenes que son el futuro. Pero. Entonces no todo es buscar una solución, sino también hacer un proceso en el que a través de la música, del deporte, la cultura, podamos dar herramientas, ventanas, un portal a los jóvenes que también quieren expresarse, porque estamos volviendo a los tiempos que ya de repente la gente no se paltea, dice, ¿no? Porque antes se decía, oh, no, yo soy el Callao, y ya la gente te mira diferente, ¿no? Cree que Esa percepción se logró cambiar en un cierto momento también. no, se cambió, se trabajó para eso, Ujú. porque antes decir del Callao va a su palta, ¿no? Dice, oh, está Y algo que huevón, este es un dicen, choro, su familia vende, eso es lo primero que piensa. no, y algo que antes me parecía gracioso que mencionen los de afuera, al Callao no van los taxistas, por ejemplo. Y antes me parecía cómico, o sea, como que, no creo, ¿no? O sea, pero es que sí pasaba, o sea, era una realidad. Claro, claro, pero después ya no venían por la papeleta. Ya Sí, también. venían, no venía, primero no venían por uno choro, después no venían por los otros. Porque es así. ¿Por qué crees que salen este género musical? ¿Por qué se populariza en el Callao? Eh, lo que pasa es que las referencias musicales son esas, pues. Las referencias ahorita que están pegando más cantan eso, el maleanteo. Porque yo te digo, nosotros como... Pero el maleanteo de Puerto Rico, pues. El maleanteo de Puerto Rico es diferente. Allá hay otras leyes. Allá hay eh, tú con 600, tú con tu tarjeta de permiso de arma, Ujú, vas a la tienda y 600, $800 tienes un. maquinón. Y si quieres más, te compras otro y tienes varios. O sea, ahí están. Y son otras leyes, ¿no? O sea, acá también están copiando algo, pero aunque no lo creas, weón, hay chibolos que cantan que sí han vivido esa realidad. Ujú. O sea, no es que estén aparentando, ¿no? Sino que a su corta edad han pasado por eso. Y ahora han Por el querido, o entorno, sea, pues. quieren hacer música, pero puede ser que el pasado te persigue, ¿me entiendes? Ujú. El pasado está ahí siempre, persigue. Yo les deseo mucha fortaleza a la familia de los últimos acontecimientos, bro, la verdad. Yo hasta me he sentido así un poco raro estos días por eso, porque tengo bastantes compañeros que han empezado conmigo, que están todavía viviendo en la vida de la calle y con esas ganas pues, de seguir con su arte, pero la realidad no le deja. Pero, o sea, Ujú. yo a toda esa gente les deseo fortaleza, bro, y que no se dejen, bro, que sigan buscando en el arte esa salida, porque si el arte no es la salida, bro, es el camino, porque en ese transcurso tú puedes encontrar más posibilidades, un abanico, gente buena, gente que te puede dar consejos. O sea, si tú te quedas en la calle, tú puedes acabar en el cementerio, en la cárcel. Ujú. No hay, no hay muchas salidas. O sea, es como, tú quieres la calle, tú entras a un lado donde las únicas salidas son el cementerio, la cárcel, ¿no? Ujú. Y hay una que está bien fuerte, que es hay gente que sale, ¿no? Hay gente que sale, que puede salir, que sale de las drogas, sale de la vida, pero tú puedes salir, ¿no? Pero hay gente que no olvida, ¿no? Igual Callao me parece que es una ciudad muy doble moral. Aquí en el Callao nosotros los periodistas salimos y cuando cubrimos hay un finado, un muerto, todos se indignan, todos están muy molestos, todos le echan la culpa a las autoridades, Sí, sí. pero cuando salen estas canciones las celebran. Eso es consecuencia.
tú aplaudes el robo de tu hijo, por ejemplo, y después vas a llorar su muerte. Claro. Puta, mejor lo aplaudes de una nalgada, ¿no? Y después puedes aplaudirlo en una graduación o en una celebración, pues, o llorar de alegría, ¿no? Siempre he vivido en carne propia esto, porque yo he pintado gente que ha muerto por, en su ley, ¿no? Ujú. Y bueno, la familia es la que vive con la muerte toda la vida. Tú de repente ya no vas a sentir nada, o no sé cuáles serán las creencias, pero muchas madres de repente se dan cuenta del error o que debieron corregir ya muy tarde. Pero te voy a decir, mano, hasta el hijo más malo, la mamá lo quiere, weón. No hijo malo, como dicen. No, no, mano, no. O sea, mira, la realidad que vivimos es consecuencia y mucha gente tiene la culpa, ¿no? Y como tú dices, hasta los que se quejan también. Porque en el momento que se tiene que actuar o hacer algo, eh, nadie lo va a tomar en serio, ¿no? Nadie lo... Creo que la gente está buscando más lo perverso, ¿no? Está buscando más sentir otras sensaciones. Hoy en día ser buena gente es ser huevón, Ujú. ser utilizable, ¿no? Por eso a ti te parece raro ver que alguien haga algo bueno contigo, pero cuando alguien se porta mal contigo, para ti ya es normal. Vives a la defensiva también. Claro, entonces ese chip es el que se tiene que cambiar, es saber creer, saber confiar, pero tú solo vas a detectar el bien cuando hayas conocido el mal, mano. Ujú. Entonces esa inocencia con la que los jóvenes salen a la calle a su corta edad, les da un impulso, pues, ¿no? Le da una imprudencia, ¿no? Una imprudencia que es una valentía o un valor que le da la inexperiencia, pues. Ujú. ¿Tú te ves reflejado en ellos a su edad? Claro, claro, porque para mí tampoco nunca fue fácil siempre dedicarme al arte, siempre han habido tentaciones y procesos en mi vida, pero puta, yo, gracias a Dios, he tenido unos buenos padres que siempre me han estado, Guiando. sí, sí, guiando, familiares, he tenido también buenas amistades. He sabido, creo que, escuchar consejo Ujú. y saber ser independiente de mis actividades, pero no dejarme envolver o manipular, ¿no? Hablando de consejos, hermano, ¿qué le aconsejarías a la nueva juventud que está saliendo? Mira, Porque estos chicos tienen 20 años, hermano. sí, sí. Mira, lo que tienen que aprovechar los jóvenes, y una vez yo le di este consejo a unos muchachos, es que ahora que están jóvenes, aprovechen en pensar como viejos. Ujú. Ahora que están jóvenes, tú tienes que pensar como viejo ya. Y es lo que te va a dar a ti, te va a adelantar en el tiempo. Y vas a ya estar más consciente de tus actividades ya. Tú tienes que ponerte a pensar que la vida no es para siempre, mano. Tienes que retribuir, ser agradecido. Y no esperar los resultados para disfrutar de la felicidad y de la familia. No esperes que sea sábado y tengas dinero para poder de repente disfrutar con tu familia o sentirte bien. No todo es el dinero. Primero es la salud y primero es Dios. Son cosas que instintivamente te voy diciendo porque son las que salen de mi pensar, ¿no? De mi Ujú. corazón. Hermano, hay algo muy cierto que me comentabas hace un rato y es que muchas veces el destino de los jóvenes que viven en la calle y que se viven esta película está
o en la cárcel o en el cementerio. Y si está en el cementerio, muchas veces van a ser después retratados en las calles. Mira, Cuéntame, por favor, tú tienes ya muchos murales de personas fallecidas. ¿Cómo es el hecho que te busquen? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, pintar a un familiar en una pared? la pregunta es más allá de lo que cuesta. No, o sea, desde el primer momento en el que la familia te busca para que puedas pintar a su familiar en la Ya. pared. No, mira, ha habido veces que yo me adapto a veces al precio, si es que no hay mucho, ¿no? Yo tengo precio y a veces es manejable, porque a veces hay gente que conozco, y que a veces yo pinto hasta gratis. Ujú. Yo hice una canción de eso también, acerca de eso, con un amigo yo le prometí que lo iba a pintar, si es que lo mataban, y lamentablemente eso pasó, y yo lo pinté. Y en ese tiempo, en el 2012 yo estaba componiendo con Sabor y Control. Y yo le mandaba lo que escribí, y él decía, mira, estoy escribiendo esto, y con mi amigo. Entonces mi amigo me decía, bueno, que sí, ya. Entonces de ahí yo escribí, de lo que me estaba, y yo dije, píntame en la pared que está más cerca al cementerio, donde me pondrán las flores, quiéreme, de muerto no quiero honores, píntame en la pared que está más cerca al cementerio, donde me pondrán las flores, quiérenme, de muerto no quiero honores. Ese es un corito ahí. Que eso incluso se ha vuelto ya una costumbre popular acá en el Callao. Sí, sí, relata un poco lo que siente la gente cuando digo una parte que dice, es como estar con algodón en las fosas nasales, fácil entras, difícil sales, donde te das cuenta quién te quiere o no, acusaciones, manipulación de atestado. Yo no soy sicario, soy grafitero que hizo de esto un sacrificio. El doctor Ugas me dijo en 2 meses te saco y lo hizo. Píntame en la pared que está más cerca del cementerio. Ese también lo podemos encontrar en... Esa no está grabada. ¿No? No, no, yo la canto en vivo nomás. Hay una versión en YouTube dice salsa, fit con sabor y control, pero no la he grabado. Pienso grabarla, voy a regresar a Puerto Rico en mayo y pienso grabarla allá. En Puerto Rico también tienes He varias... pintado allá, pues y logré llevar las caras de Callao a Puerto Rico. Allá es las caras de Puerto Rico le puse. ¿Cómo se llama ese barrio? La Perla, La Perla, ¿no? sí. Como acá en el Callao. Antes de pintar a Héctor Lavoe y Ismael Rivera, logré ir a sus tumbas y agradecerle a Héctor Lavoe porque él fue el primer mural que yo hice. Él está enterrado en el cementerio municipal de Ponce. Ujú. Me llevó mi gran amigo, el señor Nicolás Cóndor, el que más sabe de salsa, vive en Nueva York. Él me llevó. Con la señora Olga, mi causa Luis Tito. Muy agradecido por eso, porque cuando yo llegué a Puerto Rico, fue en el 2020 que me quedé varado y me quedé pintando, ¿no? Todo ahí. Y estoy agradecido también con el Banco Popular que me tomó en cuenta y me vinieron a grabar para el documental que salió allá en Puerto Rico del Banco Popular. Y salgo al lado tengo una participación salen los dibujos que hice, yo haciendo un coro, y está la participación de los grandes de la salsa, ¿no? Bueno, fue algo que creo que me satisface. Y cuando yo vuelvo para allá voy a grabar la canción, una canción que es fuerte, que habla de un muchacho que siempre buscó a quien mató a su papá. Tenía 7 años y empezó a trabajar. Tenía que traer a casa lo que hacía falta. No hacía en efecto la palabra de mamá en su cabeza estaba conseguir un arma y salir a la calle a buscar a quien mató a papá. No hubo quien con su ira hizo plata. Era chibolo y le aplicaron la ventaja. Así se rebeló, pum, y mató al que le mandaba. Lo tiene que perdonar, que como un secreto familiar, la cosa pasada aclarada, que queden atrás, que queden atrás. Hermano, y esto tiene Sí, sí, mira, cierto aire con la letra, con el... escúchame, mira, el otro dice, es un adulto ahora, no lo encontró, está preso y es jefe del pabellón.
una situación que le quita el sueño, el consuelo, ver crecer a su pequeño con el corazón a punto de explotar, pero era un líder y fuerzas tenía que demostrar, esperar que termine el encierro. Una llamada de su hijo, papá, conocimos al abuelo, lo tiene que perdonar. A ver si por ahí los muchachitos que están que hacen maleanteo y todo escuchan un poco y le meten un par de prosas por ahí, ¿no? Que creo No, que es la canción la... está terminada, esa es, es solista. La otra parte, el abuelo era el criminal, el abuelo de, o sea, su suegro era el que mató a su papá en la historia. Entonces el abuelo viene y le dice, el abuelo, quien era el criminal, se lo había confesado a su esposa en una cita conyugal, ¿no? Hola Tiene, yerno, te pido perdón y vengo a contarte las cosas como son. Yo maté a tu papo que maltrataba a tu ma. Lo detuve cuando estaba a punto de matarla, estando embarazada de ti, la mujer que amaba, y no lo pensé. Gracias a eso, tú estás vivo ahora y estás casado con mi única hija, que es tu señora. Lo tienes que perdonar, tiene un aire al estilo de Rubén Blades por ahí, ¿no? Sí, sí me dijeron, sí, porque por lo que es historia, Historia, ¿no? sí, por lo que es historia, sí. Está muy bueno, hermano. De verdad te felicito, felicito el hecho de que el día de hoy estés donde estés. Te agradezco también por venir. Eh, sé que el tiempo ha quedado corto. Sí, verdad, hay Tenemos muchas cosas de qué muchas hablar, cosas ¿ves? que hablar. Porque si te hablara nomás de lo de Puerto Rico, en los que es cara de Atahualpa, es otro tema, Cayó Cartel es otro tema. Hemos tratado de englobar todas las historias en un podcast que dura cerca de una hora, para no aburrir a la gente de repente y porque Sí, hay compromisos también. Pero igual quiero hacerte la invitación a que puedas venir después y podamos ahondar quizá dale, en claro, algún métele. tema, en algún tema en específico. Vamos a meterle. Ya cuando traiga la música, de repente te enseño. Si Dios quiere y todo la grabo por allá, ya me van a ver, pues, ¿no? Como, no compitiendo, sino entrando a un mundo donde, para serte sincero, hay mucha gente que está utilizando la palabra sonero muy, muy a la ligera y no saben todavía ni meterle. Hay que ser un poco más humildes, creo. Cambio. Y si estás haciendo covers, no le digas a la gente que está gozando con tu música, dile que tú eres un intérprete. Hay que saber dar el mensaje, hay que ser sincero con tu arte, ¿no? Es igual, si eres artista, estás usando proyector, no lo estás haciendo a mano alzada, tienes que decirlo. Hey, mira, tú estás usando esto. La gente puede creer que tú... Siempre es bueno ser sincero con uno mismo y cuando tú sepas quién eres, vas a demostrar a la gente qué te has hecho. Hermano, hemos llegado ya a la parte final. Hemos conversado bastante, hermano. He aprendido mucho. Hemos gozado con tu arte también. Y igual te extiendo la invitación a que puedas venir otro día, conversar un poco más profundo de cualquier otro tema. Y si quieres enviar un mensaje en general o dirigido hacia alguien, esa es tu cámara, hermano. Por favor, dirígete al público. ¿Qué tal, gente? Yo soy Alexis Villanueva Puente del Salsa. Eh, bueno, quiero darle gracias a toda la gente que estuvo conmigo del principio, porque gente que me apoyó, clientes que después fueron mis amigos. Eh, digamos, a algunos muchachos a los que le he podido grabar algunas canciones. eh, a, a los vecinos, la gente de todos los barrios donde yo puedo llegar a pintar, gracias. Y si estoy aquí, el señor Ábalos tiene un interés en entrevistarme por toda esa carrera que he construido en base a su apoyo y a su cariño. Gracias. Hermano, gracias a ti por venir. Muchas gracias. Dale, Álvaro, che, hermano, estamos Felicitaciones, hablando. hermano, y que sigas para arriba nada más. Sí, Que sigas mano, para sí, arriba. sí, sí, para abajo vamos todos, pero primero vamos a ver hasta dónde llegamos, pues, ¿verdad? Muy bien, amigos, esta ha sido la entrevista con Alexis Villanueva, el salsa de calle y del Callao. Compartan, amigos, esta entrevista, suena el barrio para todos ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos nuevas entrevistas. Compartan los clips también que salen de las diferentes entrevistas. Hemos sacado algunos de Puchungo, hemos sacado con mi amigo Antonio Par, que hace incursiones paranormales. Y el día de hoy está aquí el Salsa, que también van a estar viendo sus clips y espero pues que disfruten de toda la entrevista.
Como les digo, amigos, comenten, reaccionen, activen la campanita. Nos vemos la próxima semana, todos los domingos a las 6 de la tarde.